En un pequeño y humilde campo, donde el trabajo diario es la única certeza, un campesino común y corriente vivió un encuentro que cambiaría para siempre su destino. Un duende misterioso apareció ante él, ofreciendo riquezas inimaginables a cambio de un precio desconocido. Pero lo que parecía una oportunidad única pronto se convirtió en una prueba de sus valores y su integridad. ¿Qué decidió hacer este hombre sencillo cuando el poder y el dinero estuvieron al alcance de su mano? Quédate hasta el final, porque esta historia no solo revela el verdadero significado de la riqueza, sino también una lección profunda sobre lo que realmente vale en la vida. En lo más profundo del corazón de México, entre montañas bajas y caminos polvorientos, vivía un hombre al que todos en la región conocían como Don Matías. Tenía más de 70 años, la piel curtida por el sol, las manos llenas de grietas, que contaban historias de esfuerzo, y una mirada serena que hablaba de una vida vivida con dignidad. Su ropa era sencilla, una camisa remendada, un pantalón de mezclilla deslavado, y, siempre sobre su cabeza, su inseparable sombrero de palma, el mismo que había heredado de su padre cuando tenía apenas 20 años. Don Matías no tenía mucho, pero tampoco necesitaba demasiado. Su vida estaba anclada a su parcela, una franja de tierra que había cultivado desde que tenía uso de razón. Allí, entre el maíz y los frijoles, había encontrado propósito, y en cada amanecer que se asomaba entre los cerros, encontraba una nueva razón para dar gracias a Dios. Para él, la riqueza no estaba en el dinero, sino en poder sembrar, cosechar y compartir lo poco que tenía. Todos los días comenzaban igual. Se levantaba antes de que saliera el sol, se lavaba la cara con agua de pozo y tomaba un café negro, fuerte, servido en una taza de peltre ya descarapelada. Después, caminaba descalzo sobre la tierra húmeda, escuchando cómo el canto de los gallos se mezclaba con el silbido del viento, y ahí, con su azadón al hombro y una sonrisa tranquila, se dirigía a su milpa. La gente del pueblo lo respetaba, no solo por su trabajo incansable, sino porque don Matías era un hombre bueno, sabio, que nunca levantaba la voz, que ayudaba a quien lo necesitara, y que prefería dar aunque no tuviera. Era de esos hombres que ya no se ven, de los que mantienen la palabra como un compromiso sagrado. Viudo desde hacía más de 20 años, nunca volvió a casarse. Mi amor fue uno solo, y ya está con Dios, decía con la voz quebrada cada vez que hablaba de doña Lupe, su difunta esposa. Vivía solo, en una casa de adobe con techo de lámina, rodeado de árboles de guayaba y chayotes colgando de los alambrados. Pero jamás se sintió solo, porque tenía a sus gallinas, su perro viejo Canelo y a la tierra misma, que siempre le respondía con vida cuando la trataba con amor. Sus hijos ya eran grandes, todos vivían en la ciudad, y aunque rara vez lo visitaban, don Matías no se quejaba. Ellos tienen su vida, yo tengo la mía, decía, mientras sacaba con cuidado las hierbas de entre los surcos. Sin embargo, aquel año todo parecía distinto. El clima no era como antes, las lluvias no llegaban, el maíz crecía débil, y los animales parecían inquietos. Don Matías lo notaba, había una sensación en el ambiente que no podía explicar. Algo raro, algo que le erizaba la piel sin motivo alguno, pero como buen hombre de campo, decidió no darle importancia. Dios aprieta, pero no ahorca, murmuró una mañana mientras observaba cómo el cielo se cubría de nubes sin lluvia. No sabía que en los próximos días, su vida cambiaría para siempre, y que en medio de su parcela aparecería un ser que pondría a prueba no solo su fe, sino todo lo que creía sobre el bien, el mal, y el verdadero valor de la vida. Para don Matías, esa tierra no era simplemente un pedazo de campo, era su historia, su herencia, su identidad. Cada grano de arena, cada raíz de árbol, cada brote de milpa estaba impregnado con el sudor de generaciones. Esa parcela de tierra no era un terreno más, era el legado que su padre, don Filemón, le había dejado justo antes de morir, con la voz apenas saliendo de entre sus labios resecos: cuídala, hijo. Esta tierra es más que barro, es nuestra sangre. Don Filemón fue un hombre de carácter fuerte,
pero justo. De él aprendió don Matías el valor del trabajo, la dignidad del esfuerzo honesto, y el orgullo de sembrar con las manos lo que se comería con humildad. Desde niño, don Matías acompañaba a su padre al campo, cargando apenas una cubeta con semillas y un machetito sin filo. Recuerda cómo lo regañaba si pisaba un surco recién hecho, y cómo lo felicitaba cuando aprendía a distinguir entre maleza y cultivo. A los 12 años ya sabía arar la tierra. A los 15, era él quien la cuidaba cuando su padre enfermó de los pulmones. A los 20, después de un entierro, bajo una cruz de madera y una lluvia que no paraba, esa parcela se volvió suya, pero no porque la heredara por documento, sino porque entendía lo que significaba. No era una propiedad, era un compromiso, una promesa silenciosa a su padre de que no la dejaría morir, de que haría que siguiera dando frutos, aunque él tuviera que darlo todo. Con sus propias manos construyó una pequeña choza de adobe al borde del campo, cerca del río seco. No tenía lujos, pero tampoco los necesitaba. Ahí fue donde trajo a vivir a doña Lupe, después de casarse, y donde nacieron sus 3 hijos. Recuerda todavía cómo la tierra olía a húmedo en los tiempos de lluvia, y cómo doña Lupe cocinaba tortillas sobre el comal mientras él volvía del campo con los pies cubiertos de lodo y el rostro cansado, pero feliz. No había dinero, eso era cierto, pero había comida en la mesa, risas en el aire, y un amor que no se compraba con billetes. Sus hijos crecieron corriendo entre las matas de maíz, bañándose en el arroyo, ayudando a recoger los frijoles cuando era tiempo de cosecha. Pero conforme pasaron los años, los muchachos comenzaron a soñar con la ciudad, con las luces, con los celulares y las oficinas. Uno a uno se fueron yendo, y lo dejaron solo, solo con la tierra. Sin embargo, don Matías nunca les guardó rencor. La tierra es para quien la ama, no para quien la hereda, se decía a sí mismo mientras seguía cuidando su parcela con el mismo esmero de siempre. Plantaba no solo por necesidad, sino por respeto a sus antepasados. Cada surco era un rezo, cada cosecha, una conversación silenciosa con su padre allá en el cielo. En esa parcela, don Matías hablaba con Dios, le contaba sus penas, le pedía por sus hijos, por el pueblo, por la lluvia. Y aunque cada año era más difícil, y sus rodillas dolían más, y el sol parecía más fuerte, él no se rendía. Seguía creyendo que mientras uno trabaje con honestidad y fe, la tierra jamás traiciona. Pero aquel día, esa creencia se tambaleó, cuando vio que, a pesar de todo su esfuerzo, la tierra no respondía como antes. El maíz crecía torcido, las hojas se secaban antes de tiempo. Algo no estaba bien, y fue entonces, justo al mediodía, cuando el cielo se abrió con un rayo de luz extraño, que lo sintió, un escalofrío en la espalda, una presencia que no era de este mundo, como si la misma tierra le estuviera diciendo que algo fuera de lo normal estaba por pasar. Don Matías se limpió el sudor de la frente, clavó el azadón en la tierra, y respiró hondo, sin saber que esa tierra, la misma que tanto amaba, estaba a punto de convertirse en el escenario de lo inexplicable. Ese mediodía, el sol caía como plomo, no corría ni una pizca de viento, y el aire estaba denso, casi como si se pudiera cortar con machete. Don Matías llevaba horas trabajando en los surcos de su parcela, tratando de salvar los cultivos que se le estaban secando más rápido de lo normal. Había algo raro en la tierra, no solo era la falta de agua, era como si la milpa ya no quisiera crecer. Se detuvo un momento a tomar agua de su botellita plástica ya tibia. Fue cuando escuchó algo, un crujido, leve, como si algo se moviera entre las matas de maíz. Primero pensó que era un tlacuache o una iguana, pero entonces escuchó un murmullo, una voz bajita, casi como si el viento hablara. Miró a su alrededor, pero no vio a nadie. Ya estás alucinando por el sol, Matías, se dijo en voz alta para espantarse a sí mismo. Sin embargo, al girar hacia el surco más alejado, notó algo que le heló la sangre. Entre las plantas había una figura, baja, encorvada, con un sombrero extraño que no correspondía con ningún campesino de la región. Era diminuto, apenas llegaría a la cintura de un hombre, tenía ropa colorida, y su piel parecía verde oscura,
como si fuera parte del monte mismo. Pero lo más desconcertante era su sonrisa, amplia, torcida, y con dientes filosos como piedritas de río. Don Matías no se asustó de inmediato, al contrario, se acercó despacio, pensando que quizá era un niño o un vagabundo, pero al llegar a unos pasos, la figura lo miró directo a los ojos, y habló con una voz chillona y burlona. «Buscas que la tierra vuelva a darte frutos, Matías». El campesino se detuvo en seco. Nadie en ese rumbo sabía su nombre. Nadie. ¿Quién eres tú?, preguntó con voz firme, aunque por dentro un escalofrío le recorría la espalda. Soy un caminante entre mundos. Algunos me llaman duende, otros me temen, otros me han invocado sin saberlo. Tú me has traído con tus rezos, tus lágrimas, tus deseos desesperados porque la tierra vuelva a dar vida. Don Matías dio un paso atrás. No era supersticioso, pero algo dentro de él le decía que esto no era normal. Yo no creo en juegos del diablo. Aquí lo que se siembra, se cosecha, y si no hay agua, es voluntad de Dios, no de brujerías. El ser rió con una carcajada seca, hueca, que hizo que los pájaros se espantaran de los árboles cercanos. No soy del diablo, ni de Dios, soy un puente entre lo que deseas y lo que estás dispuesto a dar. Puedo devolverte la abundancia que perdiste, puedo darte riquezas, juventud, salud. Puedo hacer que tus hijos regresen arrepentidos, que tu nombre sea recordado por siglos. Solo tienes que darme algo. Don Matías lo miró con los ojos entrecerrados, con la misma mirada con la que uno mira a un coyotito que se quiere meter al gallinero. ¿Y qué es ese algo? Tú sabrás. Podría ser tu sombra, podría ser tu voz, podría ser la parcela misma, o quizá tu último respiro antes de morir. El silencio se hizo denso, el aire parecía no querer moverse, los árboles estaban inmóviles, como si hasta la naturaleza contuviera el aliento. Don Matías, con su sombrero en la mano y el sudor escurriendo por su frente, se armó de valor. Yo no tengo riquezas, ni estudios, pero tengo principios. Esta tierra no se vende, ni se negocia, es de mis padres, de mis hijos, de Dios. Así que, con todo respeto, váyase de aquí. El duende lo miró fijo, su sonrisa desapareció. Durante unos segundos hubo un silencio absoluto. Luego, como si el viento regresara de golpe, todo se movió otra vez. El ser dio media vuelta, caminó hacia el maizal, y desapareció sin dejar rastro. Don Matías se quedó ahí, temblando, sin saber si lo que había vivido era real o no. Pero una cosa sí sabía, algo había cambiado. No sabía si para bien o para mal. Los días siguientes a aquel extraño encuentro fueron un torbellino de emociones para don Matías. Aquel duende, o lo que fuera, no volvió a aparecer, pero algo en la tierra comenzó a cambiar, sin que él hiciera nada diferente. La lluvia, que llevaba meses negándose a caer, regresó esa misma noche, en forma de una tormenta suave, casi como un susurro del cielo, nada destructiva, solo suficiente para empapar la tierra reseca, como si Dios hubiera escuchado su fe, o como si aquella criatura hubiera cumplido su promesa. Al día siguiente, don Matías salió temprano con la mirada recelosa, esperando que todo hubiera sido un sueño, pero no, la tierra olía a humedad buena, las hojas, que parecían secas y quebradas, habían tomado un tono más verde. El sol ya no quemaba con rabia, sino que salía tibio, como si el clima entero hubiera decidido dar tregua. Sin entender cómo, sus cultivos comenzaron a revivir. Las milpas se alzaban con más fuerza, los surcos reverdecían y hasta los animalitos del corral parecían más vivos. La gente del pueblo, que ya empezaba a murmurar que Matías estaba maldito o que había hecho algún trato con la tierra, ahora lo miraba con otra cara, con respeto, con asombro y con envidia. «Oye, don Matías, ¿qué le echó a su tierra?», preguntaba un vecino con media sonrisa fingida. «Porque yo también tengo el maíz seco como escoba vieja». Matías sonreía con prudencia, sin saber bien qué responder. ¿Decirles la verdad? ¿Contarles que un ser extraño le ofreció riquezas a cambio de algo que ni él mismo entendió del todo? No, eso no se decía, eso se guardaba en el pecho, como un secreto entre él y la tierra. A los pocos días, la milpa estaba tan alta como nunca,
Elotes gordos, tiernos, dulces como los de antes. Las calabazas reverdecieron. Las gallinas volvieron a poner huevos sin parar. Las vacas daban más leche. Todo era como en sus mejores años, o incluso mejor, pero no todo era paz. Cada noche, don Matías sentía una especie de sombra en su espalda, un murmullo leve cuando cerraba los ojos, un eco que no podía entender, pero que le susurraba cosas sin sentido. A veces, soñaba con ojos entre las matas, o con pasos pequeños corriendo alrededor de su cama. Al despertar, encontraba tierra en el piso, tierra de su parcela, dentro de su casa. No le contó a nadie, ni siquiera a su compadre Elías, su amigo de toda la vida. Solo se limitaba a trabajar con más fuerza, con más fe, y a rezar antes de dormir, pidiéndole a Dios que si aquello era una prueba, le diera sabiduría para no caer. Pero el pueblo no tardó en hablar. Dicen que don Matías hizo trato con un ente del cerro, que vendió su alma, que le paga con su sombra por las cosechas. Los rumores se esparcían como lumbre seca, y aunque nadie se atrevía a decírselo en la cara, algunos ya no le saludaban igual, otros cruzaban la calle cuando lo veían, lo miraban con respeto, sí, pero también con miedo. Un día, su nieto mayor, Emiliano, se acercó a su milpa. El joven, que antes lo admiraba, había sido convencido por otros de que su abuelo tenía algo oscuro. Abuelo, la gente dice cosas feas de ti, que te metiste en cosas raras. ¿Es cierto? Don Matías dejó la coa en el surco, lo miró con calma, y con voz pausada le respondió: hijo, la tierra habla, pero también, escucha, si uno le siembra fe, le da fruto, pero si uno le ofrece la vida por miedo o ambición, entonces no estás cultivando el campo, estás cavando tu propia tumba. Yo no he vendido mi alma a nadie, pero sí aprendí que cuando uno tiene hambre y tristeza, aparecen sombras con tratos fáciles. Solo tú decides si aceptas o no. Emiliano lo miró sin comprender del todo, pero supo que su abuelo le decía la verdad, porque su mirada no mentía, sus manos trabajadas, su frente sudada, hablaban de esfuerzo, no de brujería. Aún así, esa noche, cuando don Matías llegó a su casa, algo lo esperaba sentado en la piedra junto al aljibe. Era él, el duende. Lo miraba sin decir nada, con esa sonrisa torcida, como si lo estuviera evaluando. Veo que la tierra te recompensó bien, Matías, dijo con tono burlón. Don Matías apretó los puños, pero no con miedo, sino con firmeza. Yo no le he dado nada, ni pienso dárselo. ¿Seguro? La cosecha fue el primer regalo, pero los regalos tienen precio, siempre, pues si hay precio, se lo puede llevar. Yo me quedo con mi alma limpia y mis manos llenas de tierra, no de oro manchado. El duende desapareció en un parpadeo, pero esa noche, los sueños de don Matías se llenaron de sombras más densas que nunca antes. Desde aquella noche en que el duende volvió a aparecer, don Matías ya no fue el mismo. Podía caminar por su parcela, mirar la milpa crecer sana y fuerte, podía oler la tierra húmeda en las mañanas y dar gracias al cielo, pero en su interior, algo había cambiado. Una inquietud constante se anidó en su pecho, como si una sombra lo acompañara a cada paso. No era solo un presentimiento, era una presencia. A veces, mientras regaba los surcos, escuchaba pasos pequeños corriendo detrás de él, pero al voltear, no había nada. Otras veces, las hojas de las plantas se movían sin viento. Incluso los perros del rancho, esos que siempre ladraban a extraños, se acobardaban en las noches, se metían debajo de la cama y gemían mirando a la puerta. El gallo dejó de cantar al amanecer. Las gallinas se quedaban calladas. Algo no está bien aquí, decía don Matías para sí, mirando la milpa verde como nunca, pero sintiendo que esa abundancia tenía raíces más profundas y oscuras. Una madrugada, cerca de las 3, Matías se despertó sobresaltado. No sabía si fue un sueño o un ruido real, pero lo había escuchado, una risa aguda, como de niño, pero que no era de este mundo. Se levantó con el corazón latiendo como tambor. Afuera, en la oscuridad, la luz de la luna dibujaba siluetas, torcidas entre los árboles. Cuando abrió la puerta, ahí estaba, una figura pequeña, como agachada junto al aljibe,
mirándolo en silencio. No se movía, solo estaba ahí, como esperándolo. ¿Qué quieres?, preguntó don Matías, con voz firme, aunque por dentro sentía que las piernas le temblaban. La figura no respondió, desapareció entre la maleza como si se deshiciera, en polvo, pero dejó un aroma extraño, a hierbas húmedas y barro viejo. A partir de entonces, don Matías supo que no era solo su imaginación, lo estaban siguiendo, lo estaban probando. Tal vez aquel ser no aceptaba un no por respuesta, tal vez simplemente le gustaba jugar con el alma de los hombres. Al día siguiente, fue al pueblo, caminó por la calle principal, saludando como siempre, pero la gente lo miraba de otra manera. No era solo por los rumores, era como si su rostro reflejara el peso de algo invisible, como si llevara colgada en los hombros una nube que los demás, si podían ver. En la tienda, doña Chona, quien lo conocía desde joven, lo llamó aparte. Don Matías, le quiero decir algo. Dicen que lo vieron hablando solo, que habla con alguien que no se ve, y que por las noches, en su parcela, se escuchan cosas raras. Él no supo qué responder, no podía negarlo, pero tampoco podía explicar lo que pasaba. La tierra es sabia, añadió ella, pero también guarda secretos. Mi abuela decía que hay seres que no son de este mundo, y que si los ves, es porque están tratando de tentarte. No se deje, don Matías, no venda su paz por una buena cosecha. Esas palabras se le quedaron grabadas. Esa noche decidió hacer algo distinto. Colocó una cruz de madera al pie de la milpa, encendió una vela y rezó. No era supersticioso, pero había aprendido que la fe era su única defensa. No rezaba por riqueza, ni por salud, rezaba por fortaleza, por claridad, para no perderse en ese laberinto de tentaciones invisibles. Pero justo cuando terminó el Padre Nuestro, el viento se levantó, las hojas de la milpa comenzaron a agitarse, con violencia, y la vela se apagó sin explicación. De entre los surcos, una silueta baja emergió y se detuvo justo frente a él. No hablaba, solo sonreía, una sonrisa torcida, que no expresaba alegría, sino burla. ¿Todavía no quieres ser rico, Matías?, susurró el duende, esta vez sin esconderse. Ya te dije que no quiero nada tuyo, gritó don Matías, sintiendo que el corazón se le salía del pecho. El duende se rió, pero no desapareció. En cambio, se acercó más. Su voz se volvió más grave. Y si te dijera que no solo puedes ser rico, sino joven, fuerte, que tu esposa, que lleva años en cama, volverá a caminar, que tu hijo, el que te abandonó en la ciudad, volverá arrepentido y te pedirá perdón. Don Matías sintió un nudo en la garganta. Esas palabras eran como dagas. Sabía que lo estaban tentando, que usaban su dolor como carnada, pero aún así, bajó la mirada, cerró los ojos, y dijo con voz temblorosa pero firme, prefiero vivir pobre, viejo y olvidado, que convertirme en esclavo de tu maldad. Cuando volvió a abrir los ojos, el duende ya no estaba. Esa noche no pudo dormir, pero algo había cambiado. Por primera vez en semanas, sintió paz, como si aquella decisión, tan sencilla pero tan difícil, lo hubiera liberado. Sin embargo, lo que no sabía, era que la prueba más dura estaba por llegar. Los días que siguieron a aquella noche fueron los más difíciles que don Matías había vivido en mucho tiempo. La tranquilidad que creyó haber recuperado se esfumó con el primer rayo de sol. Cuando salió al campo a revisar la milpa, lo que encontró lo dejó sin aliento. Las plantas estaban marchitas, algunas quemadas como si el fuego invisible las hubiera tocado, y la tierra, seca y agrietada, parecía haber perdido toda vida. Su corazón se llenó de dolor y temor, no solo por la cosecha, sino porque sentía que el castigo no era solo para la tierra, sino para él mismo, como si la tierra, que había cuidado con tanto amor durante años, estuviera llorando su rechazo a la oferta del duende, y peor aún, parecía que aquel ser maligno había extendido su mano oscura para cobrar un precio por su negativa. Don Matías arrodilló las manos sucias sobre la tierra y con voz quebrada exclamó, Señor, dame fuerza, no me dejes caer. Si esta tierra me castiga, castígame a mí también, pero no permitas que pierda la fe. El sol quemaba, pero él se quedó ahí,
con las lágrimas mezcladas con el polvo, sintiendo que su alma se quebraba, pero sin rendirse. Esa tarde, mientras el viento arrastraba hojas secas y polvo, se escuchó un ruido extraño cerca del viejo molino. Don Matías caminó con paso lento y encontró, entre las piedras, pequeñas huellas brillantes que no eran de ningún animal conocido. Eran pequeñas marcas, como dedos, que parecían señalar un camino hacia el bosque cercano. Recordó las palabras de Doña Chona y la advertencia de la abuela que le hablaba de seres que no eran de este mundo. Sintió que el duende no había terminado su juego, que lo estaba llevando por un camino oscuro del que solo él podía decidir si salir o no. Esa noche, en la soledad de su modesta casa, su esposa Rosario notó el cambio en él. Aunque no podía hablar mucho, sus ojos reflejaban preocupación. «Matías, ¿qué te pasa?», le preguntó con voz débil. Él solo suspiró y tomó sus manos arrugadas entre las suyas. «Rosario, siento que estamos en medio de una tormenta que no podemos controlar. Pero te prometo que no permitiré que nada ni nadie nos arrebate nuestra dignidad». Rosario, aunque débil por la enfermedad, le sonrió con ternura y le dijo: «Mientras estemos juntos, ningún mal podrá vencernos». Pero el peso de aquellas palabras se hizo aún más fuerte cuando al día siguiente su hijo, que había partido hace años en busca de oportunidades, volvió inesperadamente. Llegó cabizbajo, con la mirada perdida, y en sus manos llevaba una carta. No era buena noticia. La tierra estaba siendo vendida a un empresario, sin escrúpulos, que quería convertirla en un complejo turístico. «Papá, no sé qué hacer. Dicen que no hay tiempo para negociar». «¿Qué vamos a hacer?», preguntó el joven. Don Matías sintió que la tierra y la familia se le escapaban entre los dedos, pero no bajó los brazos. Respiró profundo y respondió con firmeza: «Lucharemos, no solo por la tierra, sino por todo lo que representa. No dejaremos que nos arrebaten lo que con tanto sudor hemos construido». Aquella noche, en la oscuridad, escucharon nuevamente esa risa aguda, mezclada con el viento frío que penetraba por las rendijas. Don Matías sabía que el duende estaba cerca, y que la prueba apenas comenzaba. Los días se hicieron semanas, y la noticia de que la tierra de Don Matías estaba en peligro se había extendido por todo el pueblo. Vecinos, amigos y hasta desconocidos comenzaron a acercarse, algunos para ofrecer ayuda, otros simplemente para ver cómo caía el humilde campesino ante la fuerza del dinero. Pero Don Matías no estaba dispuesto a rendirse. En su interior ardía una llama que ni siquiera el duende malvado o el empresario sin escrúpulos podían apagar. Sabía que el enfrentamiento sería duro, pero también entendía que la verdadera batalla no era solo por la tierra, sino por la dignidad y el legado que representaba. Una tarde, mientras el sol comenzaba a ocultarse tras las montañas, llegó al pueblo un hombre vestido con traje oscuro, de mirada fría y sonrisa torcida. Era el empresario que buscaba comprar la parcela. «Don Matías», dijo con voz pausada, «he venido para hacerle una oferta que no podrá rechazar». El campesino lo miró sin temor, con la misma mirada que había enfrentado tormentas, sequías y ahora la sombra de un ser malévolo. «Aquí no se vende nada», respondió con firmeza. «Esta tierra es más que tierra, es vida, es historia, es lo que me ha dado de comer y lo que quiero dejar a mis hijos». El empresario soltó una carcajada burlona. «¿Y crees que puedes detener el progreso con solo palabras? Tienes dos opciones: vendes ahora o pierdes todo sin un peso». En ese momento, apareció el duende, invisible para todos menos para Don Matías, sus ojos brillando con malicia. «Matías, aún puedes cambiar de opinión», susurró el ser. «Piensa en todo lo que podrías ganar, en todo lo que podrías tener». Pero el campesino negó con la cabeza, su corazón y su alma firmes. «No cambiaré mis valores ni traicionaré mi vida. Prefiero perderlo todo antes que vender mi alma». Los vecinos, inspirados por su valentía, comenzaron a unirse alrededor de Don Matías. Voces que antes dudaban ahora se escuchaban firmes y decididas. «No están solos», gritaban. «Esta tierra es de todos nosotros». El empresario, viendo que su plan se tambaleaba, hizo un último intento. «Si no quieren vender,
los destruiré. Este pueblo será barrido y no quedará nada. Don Matías se enfrentó a él con la fuerza de la tierra misma. Puedes destruir lo que ves, pero nunca podrás destruir el espíritu de un hombre que ama su tierra. En ese instante, el duende lanzó una última risa cruel, pero también sintió el poder que emanaba del campesino. Sabía que aquella batalla no la ganaría fácilmente. Mientras tanto, don Matías sintió en su corazón una nueva fuerza. La lucha no era solo suya, era de todo un pueblo, de generaciones que habían crecido en esas tierras, de sueños y esperanzas que se negaban a morir. Esa noche, cuando la luna iluminó la parcela, el campesino y el duende se miraron, sabiendo que el enfrentamiento definitivo estaba por llegar. Pero don Matías estaba preparado para lo que viniera, porque ahora no estaba solo. La noche después del tenso encuentro, don Matías no pudo conciliar el sueño. La lucha que se avecinaba parecía más dura que cualquier tormenta o sequía que hubiera enfrentado en toda su vida. Sabía que necesitaría ayuda, pero no de cualquiera, sino de quienes realmente comprendieran el valor de la tierra y el respeto por las raíces. Al amanecer, mientras el sol comenzaba a dorar los campos, don Matías salió a caminar por el pueblo, buscando aliados. En el camino, se encontró con doña Carmen, una anciana sabia que desde siempre había sido un pilar en la comunidad. Sus ojos reflejaban años de experiencia y dolor, pero también una fuerza inquebrantable. Don Matías, le dijo, con voz suave pero firme, he escuchado lo que pasa, y quiero que sepas que no estás solo. Muchos estamos dispuestos a luchar contigo. Ella le presentó a varios vecinos que, aunque humildes, tenían un corazón valiente y ganas de defender lo que era justo. Entre ellos estaban campesinos, artesanos y hasta jóvenes que, aunque a veces distraídos, ahora despertaban con la urgencia del momento. Sin embargo, la sorpresa más grande llegó cuando don Matías se encontró con Julián, un hombre que años atrás había sido su vecino y que, debido a promesas falsas, se había alejado de la comunidad y ahora trabajaba para el empresario. Julián llevaba consigo el rencor de haber sido traicionado en un negocio, pero también la culpa de abandonar a su gente. Julián, dijo don Matías, sé que hay heridas en el pasado, pero esta lucha es más grande que nosotros. Necesitamos unirnos por el bien de todos. El silencio fue profundo. Julián, con la mirada baja, recordó momentos compartidos, risas y trabajos juntos en la tierra. Su corazón, aunque herido, aún guardaba la semilla de la esperanza. Sí, me ayudas, respondió finalmente, será porque creo en lo que haces. Pero necesito saber que esta vez no me fallarás. Don Matías extendió su mano con sinceridad y sin rencores. Nunca más, así nació una alianza inesperada, uniendo fuerzas que parecían irreconciliables. Don Matías, Julián y los demás vecinos comenzaron a trazar un plan para proteger la parcela y enfrentar al empresario y al duende malvado. Pero no todo sería sencillo. Mientras la comunidad se organizaba, el empresario movía sus piezas en las sombras, contratando hombres para intimidar y sembrar miedo. Además, el duende seguía merodeando, intentando encontrar grietas en la unidad y la fe de don Matías. Una tarde, mientras todos se reunían en la plaza del pueblo para discutir las estrategias, don Matías sintió una presencia inquietante. El duende apareció brevemente, con una sonrisa amarga. No importa cuántos se unan, advirtió, la oscuridad siempre encuentra su camino. Pero el campesino, rodeado de su gente, no dejó que el miedo se apoderara de su espíritu. Mientras estemos unidos, no hay oscuridad que nos venza. Los días siguientes estuvieron llenos de trabajo, reuniones y preparación. La comunidad pintó carteles, habló con autoridades locales, y sobre todo, fortaleció su espíritu colectivo. En medio de todo, Julián recuperó la confianza y comenzó a ser un puente entre el campesino y quienes habían dudado. Su transformación fue un ejemplo para todos. Así, la alianza que nació entre la humildad, el perdón y la esperanza se convirtió en la fuerza más poderosa contra la amenaza que acechaba. Don Matías entendió que, a veces, la verdadera riqueza no está en el dinero o la tierra, sino en las personas que te acompañan y en los lazos que nunca deben romperse. La batalla apenas comenzaba, pero ya no estaba solo.
y esa certeza le daba fuerzas para seguir. Con la alianza fortalecida y el espíritu encendido por la esperanza, don Matías y su comunidad se preparaban para la contienda más dura de sus vidas. La tierra que los había visto crecer, que había sido el sustento de generaciones, estaba en juego, y defenderla significaba mucho más que proteger un pedazo de suelo, era defender su historia, su identidad y su dignidad. Las primeras horas de la mañana estaban llenas de un ajetreo silencioso. Algunos preparaban herramientas, otros organizaban turnos para vigilar, y varios se reunían con líderes locales y abogados que se habían sumado a la causa. El campanario de la iglesia marcaba el paso del tiempo mientras don Matías recorría las calles del pueblo, saludando a cada rostro, infundiéndoles ánimo y recordándoles por qué luchaban. Sin embargo, la amenaza se hacía cada vez más palpable. A través de rumores y señales, la comunidad se enteró de que el empresario había contratado a un grupo de hombres rudos, especialistas en intimidación, para sembrar miedo y quebrantar la moral de los campesinos. Una noche oscura, cuando el viento azotaba las ventanas y la luna apenas asomaba, llegaron los primeros hombres. Eran figuras grandes y agresivas, que caminaban con la confianza de quien sabe que tiene el poder del dinero y la fuerza a su favor. Empezaron a cortar cercas, a destruir los cultivos, y a lanzar advertencias sin palabras a los vecinos que osaban resistir, pero don Matías y su gente no estaban dispuestos a rendirse. Organizaron turnos para vigilar y proteger la parcela. Con palos, linternas y lo que tenían a mano, se enfrentaron a la violencia con coraje y determinación. Los niños, aunque asustados, ayudaban a cuidar el ganado y llevar mensajes, porque entendían que aquello era por su futuro. Una tarde, don Matías tuvo una reunión crucial con Julián y los demás líderes. Decidieron llevar el caso a las autoridades, presentar pruebas y exigir justicia. Sin embargo, la corrupción y el miedo eran barreras difíciles de romper. Muchas veces, sus demandas caían en oídos sordos o se diluían en burocracia, pero fue entonces cuando apareció un aliado inesperado, un periodista local, atraído por la valentía de la comunidad y la injusticia que sufrían, decidió contar su historia al mundo. Con sus reportajes, las noticias comenzaron a circular y la presión social fue creciendo. Mientras tanto, el duende malvado acechaba en las sombras. Sabía que la comunidad estaba más fuerte, y por ello intensificó sus trucos y tentaciones. Envenenó las aguas de un arroyo cercano, puso trampas para el ganado, e intentó sembrar discordia entre los vecinos. Pero cada acto de maldad era enfrentado con unidad y fe. Una noche, don Matías tuvo un sueño. En él, su abuelo le hablaba con voz clara y profunda: la tierra que defiendes no es solo para ti, es para todos los que vendrán después. No pierdas la esperanza, hijo. Este mensaje llenó su corazón de paz y determinación renovada. Al amanecer, convocó a toda la comunidad y les compartió la visión. Les recordó que no solo luchaban por la parcela, sino por la justicia, la verdad y la memoria de sus ancestros. Las semanas siguientes estuvieron llenas de protestas pacíficas, encuentros con autoridades y momentos de gran tensión. Algunos vecinos sintieron miedo, otros agotamiento, pero nadie desistió. La batalla por la tierra era más que un conflicto físico, era una prueba de resistencia, amor y compromiso con lo que realmente importa. Don Matías, con sus canas plateadas y mirada firme, se convirtió en el símbolo de una lucha que iba más allá de lo personal. Era la voz de todo un pueblo que se negaba a ser silenciado, y aunque el camino era incierto y peligroso, la llama de la esperanza brillaba más fuerte que nunca. La batalla por la tierra no solo se libraba en tribunales ni en confrontaciones con matones, sino en el corazón mismo de la comunidad. Don Matías sabía que la fuerza más grande que tenían no era el dinero ni la violencia, sino la unión y la fe que los mantenía firmes, aun en las circunstancias más oscuras. Cada domingo, después de la misa, el pequeño templo se convertía en un refugio de esperanza y energía. Allí, entre paredes humildes y bancos gastados, los campesinos compartían sus temores, sus sueños y sus planes. El sacerdote del pueblo, un hombre sencillo y apasionado,
guiaba estas reuniones con palabras que parecían prender una luz en medio de la tormenta. El sacerdote hablaba sobre el valor de la justicia, la importancia del perdón y el poder transformador de la fe en Dios. Recordaba historias de la Biblia, donde los humildes y oprimidos eran protegidos y vindicados por la gracia divina. Su voz resonaba fuerte y clara, y muchos encontraban en esas palabras la fuerza para seguir luchando. Don Matías, aunque sabía que la batalla era difícil, nunca perdió su fe. Cada día se levantaba antes del amanecer, rezaba con fervor y agradecía por la comunidad que lo acompañaba. En sus ojos brillaba una determinación que contagiaba a todos los que lo rodeaban. Pero la fe no solo se expresaba en oraciones y palabras, se manifestaba en acciones concretas. Los vecinos comenzaron a organizarse para apoyarse mutuamente, compartían comida, trabajaban juntos en las parcelas afectadas y cuidaban a los niños y ancianos para que nadie quedara desamparado. Incluso quienes no tenían mucho, ofrecían lo poco que podían: un puñado de semillas, una mano para reparar una cerca, un lugar para resguardar a los más vulnerables. Esa solidaridad era el verdadero escudo contra la adversidad. Don Matías y Julián decidieron que era momento de llevar la comunidad a un nuevo nivel de organización. Crearon comités para manejar distintas áreas: defensa legal, comunicación, apoyo social y espiritual. La estructura era sencilla pero efectiva, y todos participaban activamente. El duende malvado, aunque persistente en sus intentos por dividir, no lograba quebrantar el vínculo que unía a los vecinos. Cada vez que aparecía una disputa, los líderes intervenían con sabiduría y recordaban que la unión era su mayor arma. Una tarde, mientras don Matías caminaba por la parcela, sintió la presencia del duende. Pero esta vez, no hubo miedo. En lugar de eso, recordó todas las oraciones, los momentos compartidos y el amor por la tierra que los había hecho fuertes. Le habló al viento, al sol y a la lluvia, agradeciendo por el regalo de la comunidad y la fe. Sabía que esa era la verdadera magia que ningún ser oscuro podría destruir. La comunidad, fortalecida por su unión y espiritualidad, comenzó a ganar terreno en la lucha. Sus voces se escuchaban más allá del pueblo, y poco a poco llegaron apoyos de organizaciones y personas que admiraban su coraje. En medio de la dificultad, el pueblo aprendió que la fe no es solo una creencia, sino una fuerza viva que impulsa a actuar con esperanza y amor. Don Matías entendió que aunque la batalla podía ser larga, juntos podían superar cualquier obstáculo. Así, la historia de un campesino y su comunidad se convirtió en un testimonio de que la solidaridad y la fe pueden transformar hasta las circunstancias más adversas. El aire estaba cargado de tensión. Don Matías y la comunidad habían resistido las amenazas, la manipulación y las trampas del duende malvado y sus cómplices, pero ahora se acercaba el momento de la verdad, la confrontación definitiva. Era la hora de demostrar que la fe, la unión y la justicia podían prevalecer sobre la codicia y la oscuridad. Durante semanas, los rumores corrían como fuego en el pueblo. La empresa del millonario había intensificado sus maniobras legales y políticas para arrebatarles la tierra. Los documentos falsificados y los acuerdos bajo la mesa eran parte del arsenal que usaban para desgastar la moral de los campesinos. Pero la comunidad no estaba dispuesta a rendirse. Se preparaban para enfrentar lo que fuera necesario, sin perder jamás la esperanza ni la fe que los había guiado hasta ese momento. Don Matías se convirtió en un símbolo de resistencia. Su figura recia y serena inspiraba a jóvenes y ancianos por igual. Una noche, en una reunión que parecía la última oportunidad, los vecinos decidieron hacer una vigilia. Con velas en mano y cantos de alabanza, se reunieron en la plaza central para pedir por la protección de su tierra y la fortaleza para seguir adelante. Don Matías tomó la palabra, con voz firme pero llena de emoción: no luchamos solo por nosotros, sino por el futuro de nuestros hijos y nietos. Esta tierra es nuestra historia, nuestro sustento, nuestro hogar. Y aunque las sombras intenten envolvernos, la luz de la verdad y la justicia no se apagará. Mientras hablaba, una calma profunda envolvía a todos, como si la misma tierra respondiera a sus plegarias.
Sabían que el día siguiente sería crucial. Al amanecer, llegaron los representantes de la empresa, acompañados por guardias y abogados. Se presentó la última demanda judicial para desalojar a los campesinos. Pero esta vez, don Matías y sus vecinos estaban preparados con pruebas, testimonios y el respaldo de la comunidad. La batalla legal fue intensa, con momentos de tensión que parecían romper el ánimo de algunos. Pero la fe y la unión se mantenían firmes como un escudo impenetrable. En medio de ese escenario, el duende malvado intentó una última artimaña para sembrar discordia, susurrando dudas y miedos entre algunos líderes. Sin embargo, gracias a la sabiduría y la experiencia de don Matías, esas semillas de división fueron erradicadas rápidamente. Finalmente, el juez emitió su veredicto: la tierra debía permanecer en manos de la comunidad campesina. Fue un triunfo no solo legal, sino espiritual y moral. El pueblo celebró con lágrimas y cantos, sabiendo que esa victoria era el fruto de su lucha, su fe y su amor por la tierra. Pero para don Matías, el mayor triunfo fue ver que la comunidad había crecido en solidaridad y esperanza, y que la verdadera riqueza no estaba en el dinero ni en el poder, sino en la unión y el respeto mutuo. Esa noche, mientras la luna iluminaba las parcelas, don Matías oró agradecido, consciente de que la prueba más grande había llegado y que, con fe y corazón, la habían superado. Tras la victoria legal y espiritual, la atmósfera en el pueblo cambió profundamente. No solo habían ganado una batalla, sino que habían reafirmado la fuerza de sus raíces y el valor inquebrantable de su comunidad. Don Matías sabía que el verdadero reto apenas comenzaban: proteger ese legado y transmitirlo a las futuras generaciones. La tierra que tanto amaban no era simplemente un pedazo de suelo, era la esencia misma de su historia, el reflejo de sus ancestros, la fuente de vida y sustento. Cada árbol, cada sembradío, cada camino polvoriento estaba impregnado con el esfuerzo y la esperanza de quienes habían luchado para mantenerlo vivo. En las semanas siguientes, el pueblo se organizó con renovado entusiasmo. Don Matías propuso una serie de talleres y encuentros comunitarios para fortalecer los lazos y compartir conocimientos sobre agricultura sustentable, cuidado ambiental y conservación de tradiciones. Querían asegurarse de que no solo conservarían la tierra físicamente, sino también en espíritu y en cultura. Los niños, que antes miraban con incertidumbre el futuro, ahora corrían por los campos con ojos brillantes, aprendiendo las técnicas ancestrales de cultivo y escuchando historias contadas por los abuelos al caer la tarde. En esos momentos, la memoria colectiva se tejía con hilos invisibles, pero poderosos, que mantenían viva la identidad del pueblo. Don Matías, aunque ya mayor, se convirtió en mentor y guía. Su experiencia y sabiduría eran un faro para todos. Recorriendo las parcelas con su sombrero de paja y sus manos curtidas por el trabajo, enseñaba no solo a plantar semillas, sino a cultivar la paciencia, la perseverancia y la esperanza. Además, la comunidad comenzó a fortalecer la colaboración con otras localidades vecinas. Intercambiaban saberes, semillas y tradiciones, creando una red de apoyo y solidaridad que trascendía fronteras. Habían aprendido que juntos eran más fuertes, que la unidad era su mejor defensa contra las adversidades del mundo moderno. Pero, no todo era fácil. Don Matías también enfrentaba sus propios temores. Pensaba en el futuro, en si sus hijos y nietos entenderían el valor de la tierra y respetarían los sacrificios hechos. Sabía que la tentación del dinero rápido y la modernidad podría alejarlos de sus raíces. Por eso, en las noches tranquilas, se sentaba frente a su humilde casa, contemplando el cielo estrellado, y reflexionaba sobre la importancia de transmitir no solo conocimientos, sino valores, amor, respeto, dignidad y fe. Sabía que ese era el verdadero tesoro que debía dejar. En una de esas veladas, convocó a los jóvenes del pueblo y compartió con ellos una historia que resumía toda su vida, como un campesino humilde, enfrentando la adversidad y la amenaza del duende malvado. Había elegido la integridad y el amor por la tierra por encima de la riqueza fácil. Los jóvenes escuchaban atentos, conmovidos por la fuerza de sus palabras y el ejemplo de su vida.
comprendieron que su identidad no era una carga, sino un privilegio y una responsabilidad. Con el tiempo, la comunidad floreció, los cultivos prosperaban, las familias se fortalecían y la tierra, protegida con amor y cuidado, seguía dando frutos abundantes. Don Matías veía con orgullo cómo sus nietos jugaban en los campos que él había defendido, y cómo la esperanza renovada brillaba en sus ojos. Finalmente, comprendió que su lucha no solo había sido por tierra, sino por un legado eterno, la convicción de que con fe, trabajo y unidad, el pueblo puede superar cualquier obstáculo y construir un futuro digno y lleno de luz. El aire fresco de la mañana acariciaba los campos mientras don Matías caminaba con paso firme por el sendero que conducía al centro del pueblo. Sus pensamientos estaban sumergidos en la satisfacción del trabajo bien hecho y en la esperanza que veía reflejada en sus vecinos. Sin embargo, esa tranquilidad se vio interrumpida por un murmullo inquietante que corría entre las casas. Al llegar a la plaza principal, un grupo de campesinos se había reunido, sus rostros marcados por la preocupación y el temor. Entre ellos, don Matías reconoció a su viejo amigo y vecino, Pedro, quien con voz baja pero urgente comenzó a contar lo que había ocurrido la noche anterior. Llegaron hombres desconocidos al pueblo, dijo Pedro, preguntando por la tierra que ustedes defendieron, traían papeles, pero algo no cuadra, parecen nuevos dueños con intenciones de desalojarnos. El corazón de don Matías se aceleró. ¿Otra amenaza? Después de todo lo que habían pasado, ¿acaso el peligro regresaba disfrazado de una nueva injusticia? No pasó mucho tiempo para que la noticia se confirmara. Un grupo de hombres bien vestidos, acompañados por abogados, apareció en la alcaldía con documentos supuestamente legales que reclamaban la propiedad de parte del territorio. Sin embargo, los campesinos no reconocían esos papeles y sospechaban que se trataba de un intento por despojarlos nuevamente. La tensión se palpaba en el ambiente. Las mujeres apretaban las manos de sus hijos. Los hombres hablaban en voz baja mientras vigilaban cada movimiento. Don Matías, con la serenidad que lo caracterizaba, convocó a una asamblea urgente para discutir la situación y trazar un plan de acción. Durante la reunión, surgieron dudas y temores. Algunos vecinos sentían que ya no podrían resistir otra batalla legal. Otros, más jóvenes, mostraban signos de desesperanza, cuestionando si valía la pena seguir luchando. Pero don Matías alzó la voz con firmeza: esta tierra es nuestra historia, nuestra vida. No podemos rendirnos ni dejarnos intimidar por quienes solo buscan beneficio personal. La justicia y la verdad están de nuestro lado, y mientras estemos unidos, nada podrá arrebatar lo que con tanto esfuerzo hemos defendido. Inspirados por sus palabras, la comunidad decidió unirse más que nunca. Se organizaron grupos de vigilancia para proteger la tierra, consultaron a expertos legales que pudieran analizar los documentos y comenzaron a buscar apoyo en organizaciones campesinas y derechos humanos. En medio de esta crisis, apareció también un visitante inesperado, un joven periodista de la ciudad, atraído por las noticias sobre la lucha de aquel pueblo. Quería conocer de primera mano la historia de don Matías y su gente, con la intención de contarla al mundo y darles voz. El encuentro con el periodista fue revelador. Don Matías vio en él una oportunidad para que su comunidad no solo resistiera, sino que también lograra reconocimiento y respaldo fuera de su pequeño rincón del mundo. Compartió sus experiencias, sus miedos y sus sueños, y le mostró las raíces profundas que los mantenían firmes. Sin embargo, la presencia del periodista también trajo consigo nuevos desafíos. Los hombres que reclamaban la tierra comenzaron a intensificar sus presiones, recurriendo incluso a amenazas veladas y actos intimidatorios contra los más vulnerables. La noche se tornó oscura, y con ella, la incertidumbre y el miedo se extendieron. Pero don Matías recordaba que las mayores pruebas nacen en las sombras y que solo la luz de la fe, la unidad y la justicia puede disiparlas. Con ese espíritu, el pueblo decidió enfrentar juntos esta nueva amenaza, dispuestos a proteger su legado y a defender con valentía todo aquello que habían construido. La madrugada trajo consigo un aire de determinación renovada. Don Matías,
aún con el peso de la preocupación en su pecho, se reunió con los líderes del pueblo para trazar un plan que no solo defendiera la tierra, sino que también fortaleciera el espíritu de la comunidad. Sabían que la lucha no sería fácil. Enfrentar a poderosos intereses implicaba sacrificios, pero también era una oportunidad para demostrar la fuerza que nace de la unidad y la esperanza. El primer paso fue convocar a una asamblea general. La plaza central se llenó de familias, ancianos, jóvenes y niños, todos atentos y expectantes. Don Matías subió al pequeño estrado improvisado, su voz firme y pausada resonó en cada rincón. Amigos, hermanas y hermanos, hoy más que nunca debemos mantenernos juntos. No solo defendemos nuestra tierra, sino también nuestro orgullo, nuestra historia y nuestro futuro. La adversidad que enfrentamos es dura, pero la fuerza que llevamos en el corazón es más grande. Unidos, nada podrá detenernos. Las palabras calaron profundo. Los rostros, antes marcados por la incertidumbre, comenzaron a iluminarse con una chispa de esperanza. Los murmullos se transformaron en aplausos, y en ese momento, la comunidad reafirmó su compromiso con la lucha que les esperaba. Para fortalecer su posición legal, Don Matías y varios compañeros emprendieron el viaje hacia la ciudad más cercana para buscar asesoría jurídica especializada. No fue una tarea sencilla, los caminos eran largos, el dinero escaso, y las esperanzas a veces flaqueaban, pero el amor por su tierra y la confianza en la justicia les impulsaban a seguir adelante. Mientras tanto, en el pueblo, las mujeres organizaron grupos de apoyo para cuidar a los niños y mantener las tradiciones vivas, cantando canciones antiguas y compartiendo historias que recordaban los valores que los habían formado. Los jóvenes comenzaron a preparar murales que narraban la historia del pueblo, símbolos de resistencia y orgullo que decoraban las paredes de sus humildes casas. La llegada del joven periodista se convirtió en un punto de inflexión. Sus reportajes, cargados de emoción y verdad, empezaron a difundirse en redes sociales y medios locales. La historia del pueblo conquistó corazones y despertó la solidaridad de muchas personas que, desde lejos, enviaban mensajes de apoyo y ofrecían ayuda económica y legal. Este despertar de solidaridad fue una bocanada de aire fresco para los campesinos, quienes comenzaron a sentir que no estaban solos. Organizaciones defensoras de derechos humanos se sumaron a la causa, ofreciendo capacitaciones y asesoría para enfrentar el embate legal que se avecinaba. Pero no solo la comunidad externa estaba despertando, también dentro del pueblo, una nueva generación de líderes comenzó a emerger. Jóvenes con ganas de aprender, de luchar y de transformar su realidad tomaron la iniciativa de formar comités, organizar talleres y buscar soluciones creativas para mantener la vida en sus hogares a pesar de la incertidumbre. Don Matías observaba con orgullo ese despertar. Él, que había vivido tantas penurias y había sembrado con sus manos la tierra que ahora defendían, veía cómo la esperanza se convertía en acción, como la fuerza colectiva comenzaba a rendir frutos. Sin embargo, la amenaza seguía latente. Los hombres poderosos no cedían y empleaban tácticas cada vez más agresivas para intimidar a la comunidad. Pero cada intento de desmoralizar solo fortalecía la convicción de los campesinos. En las noches, bajo el manto estrellado, Don Matías y otros ancianos se reunían para orar y meditar, buscando la guía espiritual que los mantuviera firmes. Sabían que la batalla no solo se ganaba con leyes y fuerza, sino también con fe y corazón. La historia del pueblo ya no era solo la de un grupo aislado de campesinos. Se estaba convirtiendo en un símbolo de resistencia, un llamado a la justicia, y un ejemplo de que, cuando la comunidad se une con un propósito noble, puede enfrentar incluso los mayores desafíos. Los días se tornaron intensos, pero la determinación de Don Matías y su comunidad nunca flaqueó. La asesoría legal había dado frutos, tras una ardua revisión de documentos y la presentación de pruebas contundentes, el juez emitió una orden provisional que suspendía cualquier intento de desalojo por parte de los intereses externos. Esta noticia llegó como un rayo de esperanza que iluminó cada hogar del pueblo.
Fue la primera gran victoria en una batalla que aún se prometía larga y llena de desafíos, pero que reafirmaba que la justicia podía estar del lado de quienes defendían lo justo. Las campanas de la iglesia resonaron con fuerza esa mañana, convocando a todos a una reunión especial en la plaza principal. Allí, entre abrazos y lágrimas de alegría, don Matías tomó la palabra una vez más. Hoy no solo hemos ganado una batalla legal, sino que hemos demostrado que la unidad y la justicia caminan de la mano. Este triunfo es de todos nosotros, de cada familia que sostiene la esperanza y lucha por su tierra. Las palabras fueron recibidas con un aplauso ensordecedor, y en ese momento la comunidad sintió que la fuerza que nacía de la solidaridad era invencible. Este triunfo, sin embargo, no solo fue jurídico, sino que también fortaleció el espíritu comunitario. La confianza y el respeto mutuo entre vecinos se profundizaron, y cada persona comprendió que su participación activa era fundamental para preservar la vida que habían construido juntos. Las mujeres retomaron las labores de tejido y cocina comunitaria con renovada energía, preparando alimentos para las jornadas de trabajo y las reuniones. Los niños y jóvenes se organizaron en grupos para aprender sobre sus derechos y la importancia de proteger la tierra que los vio crecer. Don Matías, aunque con el cuerpo cansado, mantenía su espíritu firme y alegre. Sabía que esta victoria era apenas un peldaño más en el camino hacia la justicia plena, pero también era el combustible que necesitaban para seguir adelante. Aprovechando el momento de entusiasmo, los líderes de la comunidad iniciaron la creación de un comité de vigilancia para documentar cualquier movimiento sospechoso y protegerse de futuras amenazas. También diseñaron un programa de educación comunitaria para fortalecer el conocimiento de sus derechos y promover la participación activa de todos, desde niños hasta ancianos. Las redes sociales y los medios locales continuaron dando cobertura a la historia del pueblo, y poco a poco, más personas y organizaciones se sumaron a la causa. Voluntarios llegaban con ayuda, asesoría y esperanza, haciendo que la comunidad se sintiera más fuerte y menos sola. La resiliencia de estos campesinos humildes, que alguna vez parecieron invisibles, ahora brillaba con luz propia. Cada sonrisa, cada gesto de apoyo, cada pequeño logro era una victoria compartida. Pero don Matías también sabía que la verdadera batalla estaba por venir. Los adversarios, frustrados por esta primera derrota, empezarían a usar tácticas más sofisticadas para socavar su lucha. Por eso, más que nunca, la unidad, la esperanza y la preparación eran indispensables. Esa noche, en la quietud del campo, mientras el viento movía suavemente las hojas de los árboles, la comunidad se reunió para compartir una oración de agradecimiento y compromiso. Las palabras de don Matías resonaron con fuerza en cada corazón. Que este triunfo sea el inicio de un camino hacia un futuro donde la justicia y la dignidad prevalezcan, donde nuestros hijos puedan caminar con orgullo por estas tierras que tanto amamos. Con el alma encendida por la esperanza y la convicción renovada, el pueblo dormía esa noche con la certeza de que, juntos, podían enfrentar cualquier adversidad. Apenas días después del celebrado triunfo legal, el viento del cambio trajo consigo una tempestad más oscura y complicada. Los intereses que buscaban arrebatarles la tierra no estaban dispuestos a rendirse tan fácilmente. Más que nunca, la comunidad de don Matías comprendió que su lucha apenas comenzaba y que nuevos desafíos pondrían a prueba su unidad, su resistencia y, sobre todo, su fe. La noche en que llegaron las primeras amenazas, un grupo de hombres desconocidos apareció en los alrededores del pueblo. No pronunciaron palabras, pero su presencia amenazante fue suficiente para sembrar miedo y desconfianza. Las ventanas se cerraron, las calles quedaron vacías y en el aire se respiraba tensión. Don Matías, consciente del peligro, reunió a los líderes y ancianos en la casa comunal. Con voz firme pero pausada, expresó: no dejaremos que el miedo nos divida ni que la violencia apague nuestra esperanza. La fe que nos sostiene es más fuerte que cualquier amenaza. Ese llamado a la calma fue el ancla que mantuvo firme a la comunidad.
Se organizaron turnos para vigilar la seguridad del pueblo y se fortalecieron los lazos con las autoridades locales y organizaciones defensoras de derechos humanos. Sin embargo, la incertidumbre crecía y con ella, la ansiedad. En los hogares, además de las amenazas externas, comenzaron a surgir conflictos internos que pusieron a prueba la cohesión del grupo. Algunos habitantes, agotados por la presión y la incertidumbre, cuestionaban si la lucha valía la pena, mientras otros proponían negociar con los empresarios para evitar confrontaciones. Don Matías, en varias ocasiones, llamó a la reflexión colectiva: si cediéramos ahora, perderíamos no solo la tierra, sino nuestra dignidad y la memoria de quienes nos precedieron. El sacrificio es grande, sí, pero el futuro de nuestros hijos merece esta lucha. Para muchos, estas palabras fueron un faro en la oscuridad, un recordatorio de que la verdadera riqueza no está en el dinero o el poder, sino en la justicia, el respeto y la comunidad. Durante esas semanas, la fe colectiva se convirtió en el sostén principal. En las tardes, después de las arduas jornadas, la gente se reunía en la pequeña iglesia del pueblo para orar juntos, cantando himnos que hablaban de esperanza y fortaleza. Estos momentos de espiritualidad compartida no solo consolaban los corazones, sino que también unían más a las personas, reforzando la convicción de que no estaban solos. En paralelo, comenzaron a desarrollar estrategias más elaboradas para defender su territorio. Talleres de capacitación en derechos legales, primeros auxilios y manejo de conflictos fueron impartidos por voluntarios que llegaron con la intención de apoyar. Don Matías también inició conversaciones con expertos en agricultura sostenible, buscando formas de mejorar la productividad sin dañar la tierra, para mostrar que su comunidad era un ejemplo de cuidado y responsabilidad ambiental. Pero no todo eran sombras. A pesar de la presión, también brotaron gestos de solidaridad inesperados. Vecinos de pueblos cercanos empezaron a visitarlos, trayendo alimentos, recursos y palabras de aliento. Jóvenes universitarios organizaron campañas en redes sociales para dar visibilidad a su causa, creando un movimiento que trascendía las fronteras del pequeño pueblo. Sin embargo, la batalla no solo se libraba en las calles o en las redes, sino en el interior de cada uno. La lucha por mantener la esperanza en medio del miedo era, quizás, el mayor desafío. Don Matías, sabio y paciente, se convirtió en consejero para muchos, recordándoles: la fe no es la ausencia de dudas, sino la fortaleza para continuar. A pesar de ellas, este es nuestro momento de demostrar quiénes somos y qué defendemos. Los niños, ajenos a las complejidades, jugaban en los caminos polvorientos, llevando la risa y la vida a un pueblo que luchaba por no perder su alma. Esa inocencia era el motor que impulsaba a los adultos a no rendirse, a persistir y a soñar con un mañana mejor. Así, entre sombras y luces, la comunidad enfrentaba los nuevos retos, aferrándose a la esperanza y al amor por su tierra. Sabían que cada día vivido con coraje y unidad era una victoria silenciosa contra la injusticia. La vida de Don Matías y su comunidad había alcanzado un punto crítico. La amenaza externa no solo buscaba despojarlos de su tierra, sino que intentaba quebrantar su espíritu y dividirlos desde dentro. Sin embargo, en medio de la oscuridad, una luz comenzó a brillar con fuerza: la unidad inquebrantable entre los habitantes y la esperanza que brotaba de sus corazones. Fue en esos momentos difíciles cuando se hizo evidente que la verdadera fortaleza de la comunidad no residía solo en la resistencia física, sino en la capacidad de estar juntos, hombro con hombro, sin importar diferencias ni heridas pasadas. La unión comenzó a tomar forma no solo como una estrategia, sino como un movimiento vital que les permitiría superar cualquier obstáculo. Don Matías, como líder y alma de la lucha, no dejó de recordar una y otra vez que la esperanza era el motor indispensable para cualquier cambio verdadero. En una reunión comunitaria, con las caras iluminadas por la tenue luz de una fogata, compartió estas palabras que quedaron grabadas en el alma de todos: cuando estamos juntos, no hay tormenta que pueda derribarnos. Nuestra esperanza no es un sueño vacío,
es la promesa de que un futuro justo es posible. Cada miembro aportaba lo que podía. Las mujeres organizaban comidas comunitarias, los jóvenes elaboraban carteles y realizaban marchas pacíficas, y los mayores compartían historias y enseñanzas que daban sentido a la lucha. Se tejía un tapiz de colaboración, amor y compromiso que fortalecía los lazos humanos y espirituales. La esperanza se manifestaba también en pequeños gestos, en la sonrisa de un niño que regresaba a la escuela, en la solidaridad de un vecino que compartía sus semillas para la siembra, en la palabra alentadora que alguien ofrecía en los momentos de duda. Todo ello construía un refugio emocional que protegía a la comunidad del desaliento. Pero la unidad no solo tenía un efecto en el pueblo, su fuerza empezó a resonar más allá, atrayendo la atención de medios independientes, organizaciones sociales y activistas que vieron en esa comunidad un ejemplo de resistencia y dignidad. La voz de don Matías y sus compañeros comenzó a viajar por radios, periódicos digitales y plataformas de video, convirtiéndose en un símbolo de esperanza para muchas otras comunidades que enfrentaban luchas similares. Esa visibilidad también trajo ayuda concretas, donaciones, asesoría legal gratuita y voluntarios dispuestos a trabajar junto a ellos. La colaboración entre diferentes sectores fortaleció su causa y permitió planear estrategias más efectivas para defender su tierra sin recurrir a la violencia. Don Matías, sin embargo, nunca perdió de vista que la lucha más importante era la que se daba cada día en el corazón de las personas. Para él, la esperanza era una semilla que debía cultivarse con paciencia, amor y perseverancia. Cada reunión, cada oración, cada acto de solidaridad era un paso hacia la transformación verdadera. Los días pasaron y, aunque las dificultades seguían presentes, la comunidad experimentaba una sensación renovada de pertenencia y propósito. Aquellos que en algún momento dudaron, empezaron a sentir que formaban parte de algo más grande que ellos mismos, un movimiento de justicia que trascendía generaciones. El trabajo en la tierra continuó, pero ahora con la convicción de que no solo cultivaban alimentos, sino también sueños y dignidad. Los niños aprendían que su herencia no era solo la tierra, sino también el valor de la unidad y la esperanza. Los adultos sabían que sus sacrificios estaban sembrando la semilla de un futuro mejor para sus hijos y nietos. En medio de esta transformación, don Matías entendió que la verdadera riqueza no estaba en la tierra ni en el dinero, sino en el poder que tenía la comunidad cuando se unía por un propósito justo y noble. Esa enseñanza se convirtió en su legado más preciado. Así, la historia de un pequeño pueblo que enfrentaba la adversidad se transformó en un ejemplo inspirador para todos, porque cuando la esperanza se une a la unidad, ninguna fuerza externa puede destruir el alma de un pueblo que cree en sí mismo y en su derecho a vivir con dignidad. En la batalla por preservar su tierra y su dignidad, los jóvenes de la comunidad emergieron como un pilar indispensable, mientras que las generaciones mayores aportaban la sabiduría y experiencia acumuladas. Los jóvenes inyectaban energía, creatividad y nuevas formas de afrontar los desafíos. Ellos eran la esperanza viva de que el legado familiar y cultural no solo sobreviviría, sino que florecería. Don Matías solía decir que sin la participación activa de los jóvenes, la lucha estaría incompleta. Su voz se elevaba con orgullo cuando hablaba de cómo aquellos muchachos y muchachas se organizaron en grupos, aprendieron sobre derechos humanos, se formaron en tecnología para difundir su causa y se convirtieron en voceros ante las autoridades y los medios. En las reuniones comunitarias, los jóvenes tenían un espacio destacado, y sus ideas frescas muchas veces iluminaban el camino a seguir. No solo se trataba de pelear por la tierra con herramientas tradicionales, sino también de utilizar redes sociales, videos y campañas en línea para atraer aliados y visibilizar su historia. La modernidad se conjugaba con la tradición para crear una estrategia imbatible. Uno de los momentos más emotivos fue cuando los jóvenes organizaron un mural comunitario que representaba la historia del pueblo, sus raíces, sus luchas y sus sueños. Cada pincelada expresaba la identidad y el orgullo que sentían por pertenecer a esa tierra.
El mural se convirtió en un símbolo vivo que inspiraba a todos a seguir adelante. Además, muchos jóvenes decidieron formarse como abogados, agrónomos, educadores y defensores ambientales con el propósito de regresar a su comunidad con herramientas para fortalecerla. Algunos tenían que emigrar temporalmente para estudiar, pero siempre con la firme promesa de volver para aportar al bienestar colectivo. La participación juvenil también generó un cambio interno en la comunidad. Su voz crítica ayudó a replantear prácticas que ya no eran sostenibles, promoviendo una visión más inclusiva, equitativa y respetuosa con el medio ambiente. Los jóvenes desafiaron estereotipos y prejuicios, demostrando que podían ser líderes comprometidos sin perder su esencia cultural. A pesar de las dificultades económicas y sociales, estos jóvenes demostraron una resiliencia admirable. Las jornadas largas de trabajo en el campo, las tareas escolares y el activismo social se combinaban con la fuerza de su esperanza y convicción. Sabían que defendían no solo su presente, sino el futuro de generaciones por venir. Don Matías, orgulloso y emocionado, veía en sus ojos el reflejo de una nueva era. En ellos reconocía la continuidad de sus valores, pero también la apertura a nuevas formas de construir justicia. La familia, entendida en su sentido más amplio, se fortalecía con cada acción colectiva. La historia de estos jóvenes se volvió ejemplo para pueblos cercanos, mostrando que el cambio real nace cuando las nuevas generaciones se apropian de su historia y la usan como motor para transformar la realidad. Su energía contagiosa era la señal clara de que el legado familiar y comunitario estaba en manos seguras. No obstante, también enfrentaron momentos de desánimo y conflictos internos. La presión social, la falta de recursos y los miedos propios de su edad a veces los hacían dudar. Sin embargo, el apoyo mutuo, la guía de los mayores y la convicción profunda de que estaban luchando por algo justo les devolvía la fuerza para seguir adelante. Así, en este pueblo humilde, los jóvenes no solo eran el futuro, sino el presente que peleaba con valentía por su tierra, su identidad y su dignidad. Su compromiso se convirtió en un faro que iluminaba la esperanza para toda la comunidad, recordándoles que ningún desafío es insuperable cuando se está unido y se cree en el valor de la propia historia. En medio de la adversidad y la lucha constante por defender la tierra y los derechos del pueblo, una verdad inquebrantable permanecía clara para todos: preservar las tradiciones y el patrimonio cultural era esencial para mantener viva la identidad y el alma de la comunidad. Las raíces profundas que anclaban a esa gente en su tierra no solo estaban hechas de suelo, sino de historias, costumbres, música, lengua y valores que habían pasado de generación en generación. Don Matías recordaba con cariño las fiestas patronales, las danzas típicas, las recetas ancestrales y las leyendas que su abuela le contaba al calor del fogón. Estas tradiciones no solo eran momentos de celebración, sino actos sagrados que fortalecían los lazos entre las personas y afirmaban su sentido de pertenencia. Cuando la comunidad se veía amenazada, estas raíces culturales se convertían en un escudo invisible pero poderoso. Sin embargo, con la llegada de la modernidad y las presiones externas, ya sea la migración, la urbanización o la imposición de modelos económicos ajenos a su cosmovisión, el riesgo de perder esas tradiciones era real y preocupante. Cada vez más jóvenes migraban a las ciudades, dejando atrás las costumbres que les daban identidad. Por eso, los líderes comunitarios hicieron de la preservación cultural una prioridad en su plan de resistencia. Se organizaron talleres y encuentros donde los mayores enseñaban a los jóvenes el idioma original, las artesanías, la música tradicional y las técnicas de cultivo ancestral. Estos espacios se convirtieron en centros de aprendizaje, donde la memoria colectiva se mantenía viva y activa. No se trataba solo de conservar por conservar, sino de reivindicar la dignidad y el orgullo de ser parte de esa historia. La comunidad entendió que su patrimonio cultural era un tesoro invaluable que también podía convertirse en una herramienta para generar desarrollo sostenible. Por ejemplo, se impulsó el turismo cultural responsable,
donde visitantes podían conocer sus tradiciones de manera respetuosa y apoyar la economía local sin dañar el entorno. Este modelo generó nuevos ingresos y al mismo tiempo reafirmó la identidad comunitaria. Además, la preservación cultural fue un acto de resistencia frente a la homogenización y el olvido. Cada ritual, cada canción, cada vestimenta típica era un mensaje claro de que ese pueblo no renunciaría a sus raíces. Era también un llamado a la solidaridad y al reconocimiento de la diversidad cultural como un valor universal. Las historias orales que relataban la lucha por la tierra y la defensa de sus derechos fueron documentadas y difundidas. Se crearon archivos comunitarios con fotografías, grabaciones y testimonios, asegurando que las futuras generaciones pudieran conocer la riqueza y la profundidad de su historia. Esto no solo fortalecía la identidad interna, sino que también ofrecía evidencia frente a autoridades y organismos externos sobre la legitimidad de sus reclamos. Don Matías, en sus reflexiones finales, afirmaba que el respeto por la cultura propia era un acto de amor hacia el pasado y una semilla para el futuro. Enseñar a los hijos y nietos las tradiciones era garantizar que, pese a las tormentas, la comunidad seguiría siendo ella misma, única e irrepetible. En un mundo donde muchas culturas se pierden bajo el peso de la globalización, esa pequeña comunidad mostró que la verdadera riqueza está en la diversidad y en la memoria compartida. Mantener vivas sus tradiciones fue la manera más auténtica de honrar a quienes lucharon antes y de construir un mañana con esperanza y orgullo. En la travesía que ha vivido la comunidad, una enseñanza fundamental se volvió la piedra angular para superar la adversidad, la unidad y el trabajo colectivo. Desde tiempos inmemoriales, los campesinos sabían que solos podían ser vulnerables, pero juntos podían enfrentar cualquier desafío, construir sueños y transformar su realidad. Don Matías, con su sabiduría adquirida a través de los años, solía decir que una cuerda hecha de muchas hebras no se rompe fácil. Esta metáfora simple pero poderosa reflejaba la necesidad de dejar a un lado las diferencias individuales, las rencillas pasadas y las desconfianzas, para caminar juntos hacia un objetivo común. No era solo cuestión de fuerza física, sino de voluntad, solidaridad y compromiso mutuo. En la práctica, esto implicaba organizarse de manera democrática, escuchar las voces de todos, jóvenes, mujeres, ancianos, y valorar cada aporte como imprescindible. Se formaron comités de trabajo que atendían desde la siembra hasta la educación, desde la salud hasta la cultura. Cada uno aportaba según sus capacidades, tiempo y conocimientos. La colaboración se convirtió en el motor que movía la maquinaria de la esperanza. Cuando un agricultor tenía una cosecha abundante, compartía con sus vecinos menos afortunados. Cuando surgían problemas, se buscaban soluciones conjuntas, reuniéndose para planear, debatir y decidir. Esta cohesión fortaleció los lazos afectivos y sociales, y creó un sentido profundo de pertenencia y responsabilidad. Además, el trabajo colectivo facilitó la implementación de proyectos productivos sostenibles. Por ejemplo, se desarrollaron sistemas de riego comunitarios que permitían aprovechar mejor el agua escasa, sin depender de ayudas externas. También se impulsaron cooperativas para vender productos agrícolas directamente en los mercados, logrando mejores precios y condiciones. El apoyo mutuo trascendía lo económico. En los momentos de dolor, enfermedad o pérdida, la comunidad se convertía en un refugio seguro. Las redes de solidaridad ayudaban a cuidar a los enfermos, a cuidar a los niños y ancianos, y a levantar el ánimo cuando la desesperanza amenazaba con apoderarse. Este espíritu de unidad también les permitió enfrentar juntos las amenazas externas. Cuando empresas o autoridades intentaban despojarlos o minimizar sus derechos, la fuerza colectiva era un muro infranqueable. Se organizaban manifestaciones pacíficas, se buscaba asesoría legal y se difundían sus causas para sensibilizar a la opinión pública. Don Matías siempre enfatizaba que el trabajo colectivo no es solo una estrategia, sino una forma de vida. Enseñaba a sus nietos que en la unión está el poder,
y que solo cuando se piensa en el bienestar de todos se puede construir un futuro digno y próspero. La experiencia les mostró que las pequeñas acciones diarias, una mano tendida, un consejo, una jornada compartida en el campo, suman para crear un cambio real y duradero. Cada semilla plantada, cada muro reparado, cada historia contada fortalecía la red invisible que sostiene a la comunidad. En tiempos de crisis, la unidad fue la luz que les guió, el puente que los conectó con la esperanza y la fuerza que les permitió soñar en grande, más allá de las limitaciones visibles. Así, esta historia de lucha y superación deja claro que ningún obstáculo es insalvable cuando la gente se une con un propósito sincero y un corazón abierto. El futuro que construyen es fruto de la colaboración, el respeto mutuo y la fe en que, juntos, pueden cambiar su destino. En el corazón de cualquier comunidad rural, las mujeres siempre han sido pilares esenciales, aunque muchas veces invisibilizadas o subestimadas. En esta historia de lucha y resistencia, el papel que desempeñaron las mujeres fue no solo fundamental, sino transformador. Desde el amanecer, ellas despertaban para comenzar la ardua jornada, no solo en la casa, sino también en los campos, enfrentando las mismas condiciones difíciles que los hombres, pero además cargando con la responsabilidad del cuidado del hogar, la crianza de los hijos y la organización familiar. Su doble jornada era un acto constante de fortaleza y sacrificio. Don Matías solía contar que la verdadera fuerza de su comunidad no residía solamente en los brazos que araban la tierra, sino en las manos que tejían redes de apoyo y afecto, en las voces que impulsaban el cambio y la enseñanza. Las mujeres eran el alma invisible que sostenía la esperanza. En medio de la adversidad, muchas mujeres empezaron a levantar la voz. Se organizaron en grupos, asociaciones y cooperativas, que les permitían acceder a capacitación, recursos y espacios de decisión. La educación de las niñas y jóvenes pasó a ser una prioridad, entendiendo que su desarrollo personal y profesional sería la semilla para un futuro diferente. El empoderamiento femenino en la comunidad no solo significó igualdad de oportunidades, sino un cambio en la percepción cultural que durante generaciones relegó a la mujer a un rol secundario. Mujeres que antes solo escuchaban ahora eran escuchadas. Mujeres que antes solo obedecían, ahora lideraban. A través de talleres, charlas y proyectos, se abordaron temas cruciales como la salud reproductiva, la prevención de violencia y el acceso a servicios básicos. Estas iniciativas fortalecieron la autonomía de las mujeres, no solo en el ámbito doméstico, sino también en la toma de decisiones comunitarias. La economía familiar se vio beneficiada cuando las mujeres comenzaron a emprender proyectos productivos propios, huertos familiares, venta de artesanías, elaboración de alimentos y productos tradicionales. Esta independencia económica les permitió negociar con mayor igualdad y respeto dentro del núcleo familiar y la comunidad. El empoderamiento también se reflejó en la manera en que las mujeres transmitían valores y enseñanzas a las nuevas generaciones. La educación en casa y en la escuela comunitaria integró la igualdad de género y el respeto mutuo como ejes fundamentales para la convivencia. Es importante destacar que este proceso no estuvo exento de dificultades. Las resistencias culturales, los prejuicios arraigados y las dificultades económicas representaron obstáculos que se enfrentaron con paciencia, diálogo y determinación. La unidad entre mujeres y el apoyo de hombres progresistas fue clave para avanzar. Don Matías y otros líderes reconocieron la importancia de acompañar este cambio, entendiendo que el bienestar de la comunidad dependía del desarrollo integral de todos sus miembros, sin distinción de género. Además, las mujeres jugaron un papel esencial en la preservación de la identidad cultural y las tradiciones. A través de sus relatos, canciones, rituales y prácticas ancestrales, mantuvieron viva la memoria colectiva que fortalece el sentido de pertenencia y orgullo comunitario. En la actualidad, la comunidad puede celebrar que muchas mujeres jóvenes ya no solo sueñan con salir de la pobreza, sino que están activamente construyendo caminos para lograrlo. Su participación en espacios políticos locales y regionales es cada vez más visible,
demostrando que su voz es indispensable. Esta transformación no solo ha mejorado la calidad de vida material de las familias, sino que ha sembrado semillas de igualdad, justicia y respeto que perdurarán por generaciones. Las mujeres son, sin duda, las guardianas del alma y el motor del cambio en esta comunidad resiliente. La educación siempre ha sido una herramienta poderosa, capaz de cambiar vidas y comunidades enteras. En la historia de Don Matías y su gente, la educación se convirtió en la luz que iluminó el camino hacia un futuro más justo y próspero, aunque ese camino no estuvo exento de obstáculos. Durante mucho tiempo, la educación formal fue un privilegio al alcance de pocos. En las zonas rurales donde vivían Don Matías y sus vecinos, la escuela más cercana estaba a varios kilómetros, y las familias, sumidas en la pobreza, no podían costear siquiera los gastos básicos para enviar a sus hijos a estudiar. Para muchos niños y niñas, el trabajo en el campo o en casa era la prioridad, y la escuela quedaba relegada a un segundo plano. Sin embargo, poco a poco, gracias a la insistencia y el compromiso de líderes comunitarios, maestros comprometidos y familias que soñaban con un mejor futuro, comenzaron a surgir espacios educativos accesibles. Se construyeron escuelas en la comunidad, se habilitaron aulas y se promovió la formación de maestros locales, quienes comprendían las necesidades y la cultura del pueblo. Don Matías, aunque sin estudios formales, fue uno de los grandes promotores de la educación en su comunidad. Siempre decía que el conocimiento es el arado que abre la tierra del alma para sembrar esperanza. Él mismo apoyó con lo que pudo, facilitando recursos y motivando a sus hijos y a los niños del barrio a asistir a la escuela, convencido de que esa era la llave para salir de la pobreza. La educación no solo proporcionó conocimientos académicos, sino también valores fundamentales: respeto, responsabilidad, trabajo en equipo y autoestima. Se enseñó la importancia de la identidad cultural, la historia local y el cuidado del medio ambiente, fortaleciendo el sentido de pertenencia y orgullo en los jóvenes. Además, la alfabetización de adultos permitió que muchos padres, que antes se sentían excluidos o incapaces, participaran activamente en la vida escolar y comunitaria. Estos avances crearon un ambiente donde la educación era celebrada y deseada, no solo como un derecho, sino como una oportunidad para la dignidad y el crecimiento personal. El impacto de la educación se reflejó también en la economía local. Jóvenes que antes solo podían aspirar a trabajos informales comenzaron a formarse en oficios, agricultura sostenible, administración y emprendimiento. Algunos lograron acceder a la universidad, regresando a la comunidad con nuevas ideas y herramientas para mejorar las condiciones de vida. Los cambios no fueron inmediatos ni fáciles. La comunidad enfrentó la falta de recursos, la deserción escolar por necesidades económicas, y en algunos casos, la resistencia de tradiciones que consideraban la educación como algo ajeno a su realidad. Sin embargo, el esfuerzo colectivo y la colaboración con instituciones gubernamentales y organizaciones sociales permitieron superar esas barreras. Un elemento clave fue la participación activa de las familias. Cuando los padres entendieron que invertir en la educación de sus hijos era sembrar para el futuro, comenzaron a hacer sacrificios y a apoyar de manera más comprometida la asistencia y el rendimiento escolar. Esta alianza entre hogar y escuela fortaleció el aprendizaje y la motivación de los niños. En este proceso, la educación también jugó un rol crucial en la equidad de género. Las niñas y jóvenes tuvieron acceso a las mismas oportunidades que los niños, rompiendo esquemas y prejuicios. Muchas mujeres, gracias a la educación, se convirtieron en profesoras, médicas, líderes y empresarias, inspirando a nuevas generaciones. El cambio generacional es palpable. Hoy, los niños y adolescentes de la comunidad sueñan con profesiones diversas, con mejorar sus pueblos y con construir un país más justo. La educación les abrió la puerta para imaginar un mundo más allá de las limitaciones de su entorno. Don Matías, aunque ya mayor, siente un profundo orgullo cuando ve a sus nietos y vecinos avanzar en sus estudios y proyectos. Sabe que esa
semilla de conocimiento plantada hace años, es la base para una vida con más posibilidades y menos desigualdad. Esta transformación educativa no solo mejoró el bienestar material, sino que fortaleció el tejido social, promovió la participación ciudadana y fomentó una cultura de paz y respeto. La comunidad aprendió que invertir en educación es invertir en el alma y el futuro de sus habitantes. Por eso, en esta historia, la educación no es solo una etapa o un recurso, es el motor que impulsa el cambio, la esperanza y la dignidad en un pueblo que, contra todo pronóstico, se levanta cada día con la convicción de que otro futuro es posible. En muchas comunidades rurales, la fe y la espiritualidad son pilares fundamentales que sostienen a las personas en los momentos más difíciles. En la historia de Don Matías y su gente, la religión y las creencias espirituales no solo fueron un refugio emocional, sino también un motor para la esperanza, la solidaridad y la superación. La vida en el campo, con sus desafíos constantes, el clima impredecible, la falta de recursos, las enfermedades y las injusticias sociales, podía ser dura y desgastante. Sin embargo, los campesinos, arraigados en tradiciones ancestrales y en la fe cristiana, encontraban en sus creencias una fuente constante de fuerza y consuelo. Don Matías, aunque sin estudios formales, era un hombre profundamente espiritual. Su fe no era un ritual vacío, sino una vivencia diaria que lo guiaba en cada decisión, en cada amanecer y en cada reto. Para él, Dios estaba presente en cada detalle de la naturaleza, en el canto de los pájaros, en la tierra que cultivaba, y especialmente en las personas que lo rodeaban. La comunidad se reunía regularmente en la pequeña capilla del pueblo, donde se compartían no solo oraciones, sino también historias, consejos y apoyo mutuo. Las celebraciones religiosas, las festividades patronales y las tradiciones eran momentos de unión, de reafirmación de valores y de fortalecimiento de la identidad colectiva. La fe también jugó un papel crucial en la forma en que la comunidad enfrentó las adversidades. Cuando las cosechas fallaban o cuando algún vecino enfermaba, las oraciones y las cadenas de apoyo espiritual mantenían viva la esperanza. Las palabras de aliento, las oraciones compartidas y los actos de fe se convertían en una red invisible que sostenía a cada persona. Don Matías inculcó en sus hijos y nietos la importancia de cultivar el espíritu tanto como la tierra. Enseñó que la verdadera riqueza no se mide en dinero o posesiones, sino en la capacidad de amar, perdonar y ser agradecido. Esta enseñanza caló hondo en la comunidad y ayudó a que, a pesar de las carencias materiales, muchos sintieran que sus vidas tenían un propósito trascendental. La espiritualidad también fue un vínculo entre generaciones. Los ancianos transmitían a los jóvenes las historias de sus antepasados, las enseñanzas de la Biblia y las tradiciones que mantenían viva la cultura. Este legado espiritual fortaleció la autoestima comunitaria y el sentido de pertenencia. Además, la fe promovió la solidaridad y la justicia social. Inspirados por principios cristianos, los vecinos se ayudaban mutuamente, compartían lo poco que tenían y luchaban juntos contra la desigualdad y la exclusión. La iglesia local no solo era un lugar de culto, sino también un espacio para la organización comunitaria y la búsqueda de soluciones colectivas. Don Matías también encontró en la espiritualidad la fuerza para perdonar a quienes le habían hecho daño y para reconciliarse con quienes en algún momento dudaron de él. La fe le enseñó que el amor y la comprensión pueden sanar heridas profundas y abrir caminos hacia la paz interior y social. En un mundo que muchas veces parecía indiferente o injusto, la espiritualidad dio sentido a la vida cotidiana y un horizonte de esperanza. Para los campesinos, Dios no era una idea lejana, sino un acompañante cercano que les recordaba su dignidad y valor intrínsecos. Esta relación íntima con la fe fortaleció la resiliencia de la comunidad. Ante cualquier adversidad, sabían que no estaban solos y que juntos, con Dios y con los unos a los otros, podían superar cualquier obstáculo. Así, la fuerza de la fe y la espiritualidad en la comunidad fue más que una creencia, fue un compromiso vivo con la vida, la justicia y el amor. Un faro que iluminó el camino de Don Matías y de muchas generaciones,
mostrando que la verdadera riqueza está en el corazón y en la solidaridad humana. La historia de Don Matías no solo es un relato de superación personal y fe, sino también una crónica de una comunidad que se levantó para reclamar justicia, dignidad y reconocimiento social. En muchos pueblos campesinos, el desafío no solo es sobrevivir día a día, sino también enfrentar un sistema que a menudo invisibiliza y margina a quienes trabajan la tierra con esfuerzo y sacrificio. Desde tiempos ancestrales, los campesinos han sido la columna vertebral de la nación, quienes producen los alimentos que alimentan al país. Sin embargo, han sido también, por mucho tiempo, los más olvidados por las políticas públicas, los menos escuchados en las grandes decisiones y los que sufren las peores condiciones de vida y trabajo. Don Matías y sus vecinos vivieron estas realidades en carne propia. Las tierras comunales que alguna vez fueron la base para su sustento, se vieron amenazadas por intereses externos y cambios legales que favorecían a grandes propietarios y empresas. La falta de acceso a servicios básicos, como salud, educación y agua potable era constante, pero lejos de rendirse, la comunidad decidió organizarse. Motivados por la injusticia, comenzaron a reunirse, a dialogar y a trazar planes para hacer escuchar su voz. Don Matías, con su liderazgo natural y su experiencia, fue una figura clave en este proceso. Aunque humilde, sabía que la unión y la organización eran fundamentales para lograr cambios reales. Comenzaron por exigir el reconocimiento de sus tierras y el derecho a trabajar sin amenazas de despojo. Realizaron asambleas comunitarias, donde cada familia compartía sus problemas y aportaba ideas. También buscaron apoyo en organizaciones no gubernamentales y en instituciones que defendían los derechos campesinos. La lucha fue larga y difícil. Hubo momentos de desaliento, de amenazas y de desinformación, pero la comunidad no perdió la fe. Las jornadas de protesta pacífica, los escritos y peticiones a las autoridades y la presión social comenzaron a rendir frutos. Además, se enfocaron en mejorar sus condiciones de vida mediante proyectos colectivos, construcción de pozos para agua, escuelas comunitarias y talleres de capacitación agrícola y artesanal. Así, la comunidad no solo reclamaba derechos, sino que también creaba alternativas para su bienestar. Don Matías enseñó a sus hijos y nietos la importancia de conocer sus derechos y de luchar por ellos con dignidad. También les inculcó la importancia del respeto mutuo y del diálogo, evitando caer en la violencia o en el odio que solo destruye. La lucha por el reconocimiento social fue también una lucha por la identidad. Reafirmaron sus tradiciones, sus costumbres, sus lenguas y sus modos de vida. Sabían que preservar su cultura era clave para fortalecer su autoestima y su sentido de pertenencia. Con el paso de los años, sus esfuerzos comenzaron a ser reconocidos. Algunos programas gubernamentales llegaron a la comunidad, y la opinión pública empezó a sensibilizarse sobre la situación de los campesinos. La historia de Don Matías y su gente se convirtió en un ejemplo de resistencia y esperanza. Esta sección de la historia muestra que el cambio social es posible cuando las personas se unen y luchan por sus derechos con constancia y respeto, que no solo basta con trabajar duro, sino también exigir que ese trabajo sea valorado y protegido. Don Matías y su comunidad demostraron que aunque la vida en el campo puede ser dura, no están solos, que la justicia y la equidad pueden alcanzarse, con perseverancia, organización y la convicción profunda de que todos merecen una vida digna. En este camino, aprendieron que la verdadera fortaleza está en la unión, en la solidaridad y en la convicción de que cada ser humano tiene un valor inmenso, independientemente de su origen o condición. La educación siempre ha sido la llave que abre las puertas del cambio y el progreso. Para la comunidad de Don Matías, representaba una esperanza y una herramienta indispensable para superar las barreras que la pobreza y la marginación habían impuesto durante generaciones. En un principio, los niños y jóvenes del pueblo tenían acceso muy limitado a la educación formal. Las escuelas más cercanas estaban a kilómetros de distancia, lo que dificultaba el traslado diario, especialmente para las familias que dependían del trabajo en el campo. Además, los recursos eran escasos,
con pocos libros, materiales didácticos y maestros capacitados, don Matías, a pesar de su edad y carga de trabajo, comprendió rápidamente que la educación no era solo para sus hijos, sino para toda la comunidad. Sabía que era la vía para romper el ciclo de pobreza y abrir oportunidades nuevas que cambiarían el destino de los jóvenes campesinos. Con esta visión, don Matías comenzó a impulsar la construcción de una escuela en el mismo pueblo. No fue tarea fácil, requirió de mucho esfuerzo, gestiones ante autoridades locales, aportaciones comunitarias y hasta el sacrificio personal de varias familias, que aportaron materiales, mano de obra y tiempo. La escuela empezó siendo una pequeña construcción de adobe con techos de lámina y bancas rústicas hechas a mano. Sin embargo, para la comunidad era un faro de luz que iluminaba un camino lleno de posibilidades. Don Matías y los demás adultos mayores promovían la importancia de la asistencia diaria, el respeto a los maestros y el amor por el aprendizaje. Entendían que para que la escuela tuviera éxito, era fundamental que los niños valoraran ese espacio y comprendieran que su futuro podía ser distinto. Con el paso de los años, más niños y jóvenes comenzaron a asistir con entusiasmo. La escuela logró obtener mejores recursos, libros, pizarras y materiales didácticos. Algunos maestros jóvenes, motivados por la misión social, llegaron al pueblo para enseñar con dedicación y cariño. La educación trajo consigo un cambio profundo en la comunidad. Los jóvenes empezaron a soñar con profesiones distintas a las que sus padres conocían. Algunos aspiraban a ser maestros, médicos, ingenieros o agricultores capacitados con nuevas técnicas. Don Matías, aunque analfabeta, siempre alentaba a sus hijos y nietos a estudiar, recordándoles que el saber no se les podía arrebatar, y que con educación podrían ayudar no solo a su familia, sino a todo su pueblo. Además, la educación impulsó un sentido de identidad y pertenencia. Los niños aprendieron sobre la historia de su tierra, sus tradiciones y la importancia de preservarlas. Así, la escuela se convirtió también en un centro cultural donde se valoraba el pasado y se preparaba el futuro. No todo fue sencillo. Hubo momentos de desánimo, cuando las familias enfrentaban crisis económicas o cuando algunos jóvenes preferían abandonar la escuela para trabajar. Pero la comunidad se apoyaba mutuamente para superar esos obstáculos. Don Matías organizó charlas con padres de familia para sensibilizarlos sobre la importancia de la educación continua. También promovió actividades extracurriculares como talleres de artes, agricultura sostenible y cuidado ambiental, vinculando la educación formal con las raíces campesinas. Este proceso no solo transformó a los jóvenes, sino que fortaleció el tejido social del pueblo. La educación se convirtió en un motor para la solidaridad, el respeto y la cooperación. Finalmente, el impacto fue palpable. La comunidad comenzó a participar activamente en el desarrollo local, emprendiendo proyectos productivos y cuidando su entorno natural con mayor conciencia. En esta sección vemos cómo la educación, aun con recursos limitados, puede ser un poderoso agente de cambio, que con voluntad, esfuerzo colectivo y amor por el aprendizaje, un pueblo puede reinventarse y construir un futuro mejor para las nuevas generaciones. Don Matías, con su ejemplo y liderazgo, mostró que el valor de un campesino no solo está en su trabajo físico, sino también en su visión para sembrar esperanza y conocimientos que perduren. Con el paso del tiempo, la semilla de la educación comenzó a germinar en los corazones de los jóvenes de la comunidad. No solo estaban aprendiendo a leer y escribir, sino que también estaban despertando a una conciencia más profunda sobre su identidad, sus responsabilidades y su papel en la transformación de su entorno. Estos jóvenes, muchos de ellos hijos y nietos de campesinos como don Matías, empezaron a comprender que tenían en sus manos la posibilidad de cambiar no solo su destino personal, sino el futuro de todo su pueblo. El despertar comenzó en las aulas de la pequeña escuela, pero pronto trascendió los muros para alcanzar cada rincón del pueblo. Jóvenes que antes solo veían en el trabajo del campo su única opción, ahora comenzaron a soñar con un futuro más amplio. Querían ser líderes, emprendedores, maestros, e incluso agentes de cambio social.
Algunos formaron grupos estudiantiles para organizar actividades culturales, deportivas y de voluntariado. Estos espacios no solo fortalecían sus habilidades, sino que también fomentaban un sentido de unidad y propósito compartido. El compromiso de estos jóvenes se reflejaba en acciones concretas: limpiaban plazas, ayudaban a las familias más necesitadas y promovían campañas de salud y cuidado del medio ambiente. No querían dejar su tierra atrás. Al contrario, sentían un profundo amor por su comunidad y un deseo genuino de contribuir a su desarrollo. Don Matías observaba con orgullo cómo la nueva generación se levantaba con fuerza y determinación. Sabía que no todo sería fácil para ellos, que el camino estaría lleno de desafíos y obstáculos, pero también confiaba en que estaban mejor preparados para enfrentarlos. Este despertar juvenil también trajo consigo una renovación de valores. El respeto por las tradiciones, la solidaridad entre vecinos y la importancia de la familia seguían siendo pilares fundamentales, pero ahora se combinaban con nuevas ideas y aspiraciones. Los jóvenes comenzaron a participar en asambleas comunitarias, proponiendo proyectos para mejorar la infraestructura, el acceso a servicios básicos y la promoción de actividades económicas sostenibles. Su voz empezó a ser escuchada y valorada. Algunos jóvenes decidieron continuar sus estudios en la ciudad, pero siempre manteniendo un vínculo fuerte con su pueblo. Muchos regresaban durante las vacaciones para compartir conocimientos y ayudar a implementar nuevas iniciativas. El compromiso no solo era con el desarrollo material, sino también con el fortalecimiento del tejido social y la preservación de la identidad cultural. Organizaban festivales, talleres de danza y música tradicional, y promovían el aprendizaje de las lenguas originarias. En esta etapa, el pueblo comenzó a transformarse lentamente, pasando de ser una comunidad aislada y rezagada a un lugar vibrante, lleno de vida y esperanza. La figura de Don Matías se convirtió en un símbolo para estos jóvenes, un ejemplo de trabajo, resistencia y amor por la tierra y la gente. Él no solo les había dejado herencia física, sino también enseñanzas y valores que ellos ahora abrazaban con pasión. Sin embargo, también surgieron tensiones y dudas. Algunos jóvenes enfrentaban la presión de emigrar en busca de mejores oportunidades, mientras otros luchaban con el miedo al cambio o la influencia de las nuevas tecnologías y culturas externas. Don Matías y los líderes comunitarios trabajaban para acompañar a los jóvenes en esos procesos, promoviendo el diálogo abierto y el equilibrio entre tradición y modernidad. Esta generación emergente entendió que su compromiso debía ser constante y profundo, y que para que el pueblo prosperara, todos debían aportar desde sus talentos y capacidades. Así, con esfuerzo, esperanza y unidad, los jóvenes del pueblo comenzaron a escribir una nueva historia, una historia de superación, respeto y amor por sus raíces. Y así, don Eusebio, aquel campesino humilde de tierra agrietada y manos curtidas por los años, nos dejó una enseñanza que no se encuentra en los libros ni en las ciudades llenas de luces. Nos enseñó que la verdadera riqueza no está en el oro ni en las promesas fáciles, sino en el alma tranquila, en el corazón que no se vende, en la mirada honesta de quien duerme sabiendo que no ha traicionado sus principios. En un mundo donde muchos cambiarían su dignidad por un poco de poder o una cuenta llena de ceros, este hombre eligió seguir siendo pobre, pero limpio, firme y con la frente en alto. Rechazó la trampa del duende, no por ignorancia, sino por sabiduría, porque entendió que no hay fortuna más grande que mirar a tus hijos a los ojos y saber que les diste el ejemplo correcto. Tal vez murió sin riquezas, pero vivió con lo que muchos millonarios envidiarían: paz interior, respeto ganado, y una historia que será contada por generaciones. Porque a veces, el mayor acto de valentía es decir no cuando todo el mundo esperaría un sí.